para conocer qué hacemos frente a un escenario de recesión. Hoy día conversamos con Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo interpreta usted esta situación económica del país buscando las causas? Las consecuencias ya sabemos todo lo que se nos viene en el tema de pobreza, lo que significa retraso de obras, cómo nos golpea el bolsillo de los peruanos. Pero la inflación, entre otros factores. Pero las causas, ¿cómo se podría determinar para poder avanzar en soluciones? Bueno, nosotros postulamos desde Capeco que se necesita una reforma profunda de la gestión del Estado. Y postulamos además que debemos darle prioridad a ese cambio, de tal manera que en el año 2026 el nuevo gobierno pueda entrar con reglas que efectivamente puedan reducir los riesgos que ustedes mencionan. Un primer tema, la inversión privada ha caído alrededor de 12%. Es una cifra casi de la pandemia sin pandemia, ¿no? Y eso es porque no hay confianza. Y eso implica una reforma política de alto nivel, de profundo nivel. O sea, la inversión privada no necesariamente cayó por un tema de factores externos, de la guerra, los huaicos, que es lo que siempre nos mencionan como justificación. Siempre va a haber fenómeno El Niño, siempre va a haber conflictos internacionales y eso es un dato de la realidad. También es cierto que cuando hay conflictos, por ejemplo, los precios de los minerales crecen, pero la inversión minera decrece, ¿no? Va a decrecer casi 18% este año. Generar confianza es un elemento central y ahí tenemos que entrar en un tema de legitimidad política y de institucionalidad. La OCDE nos ha dicho que uno de los problemas del país es justamente la debilidad institucional, la idea de que las reglas se respetan, sean cuales fueran, que haya igualdad ante la ley, lo que dice nuestra Constitución. Eso no se está cumpliendo, hay mucha arbitrariedad. Y cuando hay arbitrariedad, no hay inversión sana que venga. El otro tema es la gestión del Estado. Un primer elemento fundamental es la regionalización. Eso hay que modificarlo. La regionalización o la descentralización nos trae otro problema. Tenemos 2.000 ejecutores de obras en el Estado. 2.000 entidades, entre municipalidades, gobiernos regionales y entidades del Estado. Eso es demasiado. Pero además no hay suficiente capacidad técnica para gestionar esa cantidad. No hay control. Una municipalidad pequeña que recibe cano, ¿no? Simplemente nadie verifica que haya capacidad para gestionar. El otro tema es la ley de contrataciones del Estado. Eso está hecho para la corrupción. Y cada vez que la cambian hay más corrupción y más paralización de obras. Un tema central es promover la vivienda. En cualquier país desarrollado, la vivienda es un factor de desarrollo. Es un factor que, por ejemplo, cuando hay retracción de inversiones, se utiliza con una estrategia contracíclica. Necesitamos trabajar integralmente esto. Y eso exige tres cosas. Primero, ponerse de acuerdo en todos los temas que hay que hacer. Si haces uno y dejas el resto, no resuelves nada. A veces dicen hay que destrabar. Bueno, con las normas de contratación pública nos vamos a pasar la vida trabando. Lo que hay que hacer es cambiar las reglas. Lo segundo que hay que hacer es entender que esto tiene un largo plazo para resolverlo. Y lo tercero es que hay que fijar hitos dentro de este largo plazo, prioridades para ir resolviendo los problemas. Y que los siguientes gobiernos, independientemente de quiénes sean, respeten un proceso de largo plazo. En el Perú, aparte de la volatilidad política, donde tenemos casi un presidente por año, ¿no? Es una locura, ¿no? Tenemos un problema de lo que se llama el complejo de Adán, ¿no? Viene alguien y dice, bueno, todo lo demás no sirve, yo lo voy a resolver. Eso no puede seguir funcionando. Necesitamos una reforma fundamental del Estado. No podemos tener un Estado que, por ejemplo, contrata, y ustedes lo han mencionado, a psicólogos que luego terminan violando a quienes tienen que defender. Eso tiene que ver también, amigos, con un tema fundamental, la anomia. Cuando uno ve que las autoridades hacen lo que quieren, la gente no respeta la ley.
el primer elemento central para generar confianza es que la autoridad respete la ley. Y ese debería ser un compromiso social. Por eso postulamos desde Capeco un pacto social para llevar adelante estos cambios de manera tal que podamos darle esperanza a las personas y que las personas tengan la convicción ciudadana de que respetar la ley finalmente conviene a todos. En principio se requiere voluntad política y la siguiente pregunta es, ¿sería mediante el acuerdo nacional? Pues mire, nosotros creemos en el acuerdo nacional. Yo debo decir que esto que digo, que es un plan, nosotros lo tenemos consensuado con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Que ha decaído, ¿no? La venta de cemento ha decaído en un gran porcentaje porque la gente ya no apuesta por la construcción, quizás más por el ahorro. Pero, ¿cómo va a confiar en la construcción si es que el gobierno dice para el próximo año no hay subsidios para el programa de vivienda? Ahora parece que lo ha rectificado. Pero a una persona que antes iba a la informalidad le dices, mira, tú tienes que ahorrar un año en el banco, luego tienes que ir a un proyecto de vivienda, tomar un contrato de 20 años. Si tú haces eso, yo te doy un subsidio. La gente hace eso. El día siguiente le dicen, ¿sabe qué? No voy a dar subsidio. Si tú no le crees al Estado, nada funciona en la formalidad. Y eso es lo que pasa en el Perú. Hay una frase terrible que dice que en el Perú es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Uh-huh. Mientras esas reglas se mantengan, la formalidad no se va no estar por encima de la informalidad. Y en el Perú, ¿qué está pasando? La informalidad se está convirtiendo en ilegalidad. Hay una situación que en su momento vivimos los peruanos en el tema del crecimiento económico en el segundo gobierno de Alan García, cuando se hablaba mucho de este boom de la construcción. ¿Qué se necesita para regresar a esos tiempos de crecimientos donde la construcción ha sido un factor determinante en el crecimiento económico? Mire, son 5 las estrategias que tenemos que seguir. Una de ellas es justamente dar recursos crecientes. Yo en particular participé en el diseño de esa política de vivienda hace 21 años. Hoy día nosotros tendríamos que estar produciendo 200.000 viviendas formales por año. ¿Y en cuánto estamos? 50.000. Entonces, las otras viviendas se construyen, pero informalmente. Y lo informal tiene un problema fundamental. Tú no sabes si esa vivienda va a resistir el siguiente sismo o el huaico. Se dice que 500.000 de viviendas se caerían en Lima. 500.000. O sea, 2 millones de personas se caerían sin casa y muchas morirían. 200.000 viviendas es una meta. Los programas de vivienda hace 6 años le dan 100 millones y lo invierten. 150 millones y lo invierten. 200 millones y lo invierten. Es el único programa que tiene 100% de ejecución cuando en el Estado, este año probablemente no se invierta en obras 29.000 millones de soles. Si el Estado tuviera 5.000 millones de soles al año, digamos la cuarta parte de lo que no se invierte, se podrían llegar a construir las viviendas que estamos queriendo hacer. Es un tema de prioridad. ¿Y cuáles son los otros puntos? Usted mencionó 5. Segundo, tenemos que lograr que los traficantes de tierra no se roben los terrenos del Estado. Lo vemos a cada rato. El Estado es el propietario de tierra más grande del Perú. El 70% del Perú es del Estado. Y nunca se ha hecho justicia porque no se conoce quiénes son los que están traficando con las tierras. Se conoce los desalojos, se conocen las personas que lo intentan invadir, pero los peces gordos jamás han sido evidenciados. Bueno, hace algunos meses con un caso de corrupción que hubo en el Ministerio de Vivienda, el caso Margarú, por supuesto. Y esa es solamente la punta del iceberg. Claro. Pero si nosotros defendemos el terreno del Estado, vamos a tener terrenos para poder desarrollar vivienda social a precios adecuados. Tercero, necesitamos que el agua, que es vital para una vivienda formal, no siga solo a la invasión. Poco a poco debemos tratar de ayudar a darles agua a los proyectos de vivienda formal. No puede ser que no haya agua si uno quiere hacer un proyecto de vivienda por la buena, y a los traficantes de tierra sí les dan el agua, claro, se lo dan a 10 años.
Cuarto, simplificación administrativa, lo que ustedes decían, ¿no? No podemos tener trámites muy complejos. ¿Cómo se resuelve eso? Con tecnología. Los trámites administrativos debemos ponerlos en la computadora como hacen en Costa Rica. Y con eso se simplifican los procedimientos y se reduce la corrupción. Y quinto, tenemos que dar seguridad. Seguridad jurídica para que una municipalidad no diga, señor, no quiero vivienda social acá. Eso me huele mal, ¿no? Seguridad física para que no castiguen a nuestros ingenieros y a nuestros obreros por bandas delincuenciales. Y también seguridad en la construcción, que sea una construcción segura, innovadora, y ahí hay que invertir en investigación. Esos 5 se necesitan solo para la vivienda. Imagínense para todo lo demás. Si no actuamos de esa manera, no vamos a resolver el problema. Y ahora se viene el fenómeno del niño y hay una crisis económica, lo que significa que falta trabajo en este país. Y hay planes de gobierno que se instalaron desde el gobierno del señor Vizcarra, como Trabaja Perú. Ahora el plan se llama Lurawi Perú. ¿Estos planes realmente funcionan? ¿Realmente sirven para mitigar este impacto de falta de trabajo? Mire, a nosotros nos preocupaba de ese programa y nos preocupa de esto, que justamente le estamos dando la mayor responsabilidad de dinero a la parte del Estado que es más débil, que son los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que tienen más plata y los que menos invierten. Y al que menos invierte, le das más plata. No tiene sentido. Y hay un problema, que estos modelos simplifican los mecanismos de control para ganar velocidad. Pues no sabemos realmente si las obras que se van a hacer, primero si se van a hacer, porque muchas son limpieza, cosas menores que nadie verifica. Segundo, si es que se hacen bien. Y tercero, si es que se hacen completas, es decir, si el dinero alcanza. Nosotros postulamos un tema muy simple. Si usted quiere sacar si quiere hacer una obra, tiene que ir a una municipalidad y un comité de gente de los colegios profesionales, no es de la municipalidad, le dice, a ver, señor, tiene usted su expediente, cumple la ley, etc. Si esos profesionales que están en todas las municipalidades no lo aprueban, no hay licencia. ¿Por qué no lo hacemos eso también con las obras pequeñas de las municipalidades? Que un señor independiente diga, sí, pues existe el expediente, el ingeniero es capaz, está la plata, y luego el supervisor es una persona decente, porque además todos tienen que ser ingenieros. Todos nosotros como ingenieros tenemos que ir al colegio profesional. Está en todo el Perú, no necesitan grandes cosas. Pero el tema de recursos humanos o de capital humano es tan complicado conseguir a gente que pueda saber su chamba y así agilizar los proyectos. Le planteo justo lo que usted menciona, el tema de los gobiernos locales. Yo tengo, por ejemplo, una data del gobierno nacional, a nivel nacional, en la cual se menciona que a nivel de estudios de preinversión, el gobierno nacional tiene una estimación de presupuesto de 533 millones, casi 534 millones de soles. Y solamente ejecutó en el tema de estudios de preinversión, ejecutó 4.2%, nada más. A nivel de salud, el presupuesto para preinversión es de 430 millones de soles. ¿Cuánto invirtió? 0.4%. Ni 0.5%, ni la mitad de 1%. Eso es el nivel que tenemos a nivel de preinversión, la ejecución del gobierno nacional. Si eso pasa a nivel nacional, en el tema de inversión pública que se necesita en tiempos de recesión económica con mayor agresividad, ¿cuánto más pasa a nivel de gobiernos locales y regionales? Mire, ¿dónde empieza el problema? El problema empieza porque el Estado no valora la calidad de la ingeniería. Y si el proyecto es malo, aunque usted traiga acá al mejor constructor del mundo, nunca se va a hacer la obra en la velocidad que se necesita. En el Perú se paga hasta la 10ª parte por una consultoría para hacer un expediente de obra. La 10ª parte de lo que se paga en otros sitios. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se elige al más barato, no al ingeniero más competente, al más barato. Si uno compra lo más barato, el producto le sale caro. Y eso es lo que pasa. Luego tenemos puentes que no se cayeron, se desplomaron y podemos continuar con la lista. ¿Cuántos proyectos trabados hay de construcción que tiene que hacer el gobierno? Según la Contraloría, hay 2.000 proyectos por una inversión de 26.000 millones
de los cuales falta ejecutar 13.000 millones. Eso es una inmoralidad que permitamos que eso ocurra. No solamente por el dinero, Pedro, porque la gente espera una obra de agua, de pista, de comisaría, y es engañada. Y luego la gente sale a hacer marchas, luego la gente toma las carreteras con justa razón porque está esperando agua. Hay un caso en Piura donde viven en la inmundicia porque no han hecho las obras necesarias para que puedan tener desagüe. Por supuesto. ¿Y sabe por qué ocurre también eso? Porque nadie fija prioridades. ¿Cómo se decide qué obra se hace? No en base a una prioridad que diga esta es la mayor necesidad y empiezo por ahí. Viene un congresista, viene un tramitador, ya sabemos cómo funciona, y dice, bueno, yo estoy aquí y quiero que esté acá. Y mi porcentaje, ¿no? Bueno, con el alcalde. Me imagino que gratis no sale. Mi porcentaje por obra, y eso voy a hablar con el ministro y ya sabemos que está prófugo. Pero para muchos, perdón, señora Abanto, para muchos, Valdivia, sí. Para muchos, el problema son los empresarios cuando generan una adenda sobre en construcción. Y dicen, no, háblame de adenda y me hablas de corrupción. Porque ya están paralizando la obra pidiendo una adenda porque quieren así completar un monto para que devuelvan en el tema de corrupción. A ver, primero, una adenda puede hacerse porque las cosas que se planificaron no se cumplieron. Usted hace una carretera, está en la mitad y encuentra una falla geológica que no estaba prevista, tiene que hacer una adenda. La otra cosa es que si tienes expedientes malos, tienes que corregirlos. Ahí también viene la adenda. Si el expediente es bueno, la necesidad de cambiar el contrato es mucho menor. Y tan malos son los expedientes casi generalizados del país que todos los proyectos de inversión pública casi siempre terminan en adendas. Por supuesto. Si tú pagas la 10ª parte de lo que debes pagar, imagínate que a ti te van a operar, ¿no? Entonces el médico te cobra algo que es la 10ª parte que lo que cobra el resto. Evidentemente, pues no tendrá las condiciones adecuadas para hacerlo. Ese es el primer punto. Después, la selección de los contratistas se hace también al menor precio. El presidente Vizcarra se enorgullecía de decir, he bajado los precios. Si tú bajas los precios por debajo de un valor real, lo que estás haciendo es promoviendo la corrupción. Es exactamente lo contrario. Cuando vienen los acuerdos gobierno a gobierno, nunca contratan así, contratan de otra manera. Por eso nosotros decimos, en vez de seguir contratando a los gobiernos a gobierno, recoge la experiencia y ponla en tu norma. Y de esa manera vamos a tener una mejor condición. Capeco es una organización que ha tenido que tomar decisiones muy fuertes con algunos de sus asociados, ex asociados, ¿no es cierto? Pero lo que sentimos nosotros es que si las reglas se siguen manteniendo, van a venir otros como han venido, ¿no? Antes eran pues brasileros, bueno, ahora parece que los chinos. Bueno, y mañana vendrán otros, porque las reglas lo permiten y lo promueven. Entonces, cambiar integralmente requiere un acuerdo, ojalá que en el acuerdo nacional o en donde pueda hablar también el sector social. Hay un acercamiento ya con el Poder Ejecutivo porque para muchos la panacea es el cambio de la Carta Magna, ¿no? Cambiemos, reformemos la Carta Magna y así vamos a poder solucionar y cambiar las reglas del juego. Hay un acercamiento y una voluntad de hacer los cambios. Este gobierno iba a ser de transición, pero ya nos queda claro que se quedan hasta el 2026. Si se van a quedar, al menos que hagan grandes cambios. Mire, nosotros tenemos un acercamiento con todos los partidos políticos. No nos podemos quejar de ser escuchados. Pero ahora más que ser escuchados tenemos que llegar a acuerdos. Y eso va más allá de este gobierno. Porque este gobierno, si lo que estoy diciendo se cumple el año 2026, vamos a tener nuevas reglas para todo esto. Pero el siguiente gobierno tiene que cumplirlas. Y el siguiente, y el siguiente. En 20 años nosotros podríamos resolver el problema de la vivienda. Eso es planificación. Bueno, que no la tenemos. Como todos. Pero no la tenemos porque hemos abandonado la lógica del plan. Ninguna empresa privada seria trabaja sin tener una planificación de 5 años. Trabajamos a la improvisación y vamos parchando huequitos. El Estado peruano tiene 4 grandes problemas
improvisación, ineficiencia, indolencia e inmoralidad. Si nosotros atacamos eso rápidamente y nos ponemos de acuerdo, y todos los partidos políticos que vengan de acá a 20 años, nos comprometemos a trabajar en eso, el país va a salir adelante. Quizá haya alguien de 63 años como yo no lo vea, pero sí nos gustaría dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos, yo tengo un nieto de 1 año, un Perú mejor, un Perú en donde las reglas se respeten, en donde los derechos se respeten, pero también las obligaciones se cumplan. Estamos muy acostumbrados a pedir derechos, pero cuando toca la obligación, ahí miramos para otro lado. Ahora, señor Valdivia, en el tema del niño, lo último que dijo el ministro Contreras es que un niño fuerte es el peor escenario de riesgo en este momento. Pero, ¿realmente el niño es un escenario de riesgo? Si tan solo existiera planificación, ¿el niño tendría que preocuparnos como nos preocupa en estos momentos? Mire, si hay planificación en el desarrollo de las ciudades, el impacto del niño sería mucho menor. Eso sin duda. El problema es que las ciudades no se han planificado. Y segundo, no se han planteado bien las prioridades. El programa de la reconstrucción con cambios planteó una gran cantidad de inversión y se ha hecho mucha inversión. Pero lo que no se han hecho son las obras de mitigación. Por ejemplo, las obras para el manejo de las cuencas y para el drenaje pluvial de la ciudad. Vino el Yaku y arrasó con todo. Bueno, iba a pasar de nuevo. Sinceramente tenemos que pensar ya en el siguiente. ¿Descolmatar los ríos es una obra planificada? Descolmatar es corregir algo que nunca debió ocurrir. Es igual que destrabar. Antes que destrabar hay que evitar que se trabe. Antes que descolmatar hay que tener un trabajo de limpieza y de seguimiento y de conciencia, porque también muchos ciudadanos utilizan el río como una cloaca. Es cierto. Entonces, es un tema igual. Si el ciudadano ve que la autoridad no cumple con su tarea, tampoco lo va a hacer. En el Perú estamos cayendo en la anomia, y eso es muy grave, que es, si otro incumple la ley, yo también tengo derecho a hacerlo. Sin contar que, según la Contraloría, solo se ejecutó el 20% del presupuesto para el fenómeno El Niño, y estamos a solo 2 o 3 meses para que pueda llegar. Digamos, a lo que va a pasar es que vamos a llegar a 25 y vamos a tener que rezar para que esa infraestructura no se pierda, ¿no? Pero tenemos que tener un plan permanente contra las emergencias. Y eso implica tecnología, planificación y coordinación. Bien. Con esas cosas sí puede funcionar y el impacto será menor de lo que estamos teniendo desde hace años. Desde que yo conozco siempre hay el 83, el 97, es lo mismo. Y Ecuador ya nos lleva a la delantera en el tema de planificación. Bien. El impacto es mucho menor. Las ciudades peruanas son probablemente las menos vivibles de toda América Latina. Sin contar que también las más inseguras. Gracias a Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, y esperamos un acuerdo de todas las instituciones por un país mejor. Muchas gracias. Son las 9 de la noche. Así es. Damos una pausa y volvemos con mucho más aquí en